quiero en esta canción expresar lo que yo siento hacia ti y lo que pude conocer de ti. Gracias, Bernet, por todo lo que nos diste, desde tu familia, tus amigos, tus colegas, doctores, tus pacientes, todos esos niños que atendiste en Panamá. Gracias por atenderme cuando yo estaba chiquito. Y lo más maravilloso fue poder tener la oportunidad de que atendieras a mi propio hijo. Así que nada, espero que estés atendiendo a todos esos niños que están ahí arriba en el cielo contigo y con Papá Dios. Dios te bendiga siempre y te tenga en la gloria, amigo Bernet. Recuerdo que cuando íbamos a visitar al doctor Bernet, que llevábamos a uno de los niños, siempre tratábamos de quedarnos de último, porque luego de la consulta siempre venía la oportunidad para compartir en diversos temas de actualidad, de cultura, de medicina. Gracias al doctor Felipe Bernet, porque él, además de ser un buen profesional, fue también una persona con un alma tan grande, un alma al servicio de los demás y de esa manera también servir a Dios. Mi hermano Luis, así le llamaba a mi mamá, así le llamaba a mi mamá, le llamaba a mi tía, le llamábamos dentro de la familia. Luis Felipe Bernet Orozco. Luis fue un guerrero que nunca se dejó vencer. Solo se dejó convencer por nuestro Dios grande. Se dejó convencer de que había cumplido su misión aquí, muy bien hecha. Me siento orgulloso de eso. Vivimos tantos momentos, no tan buenos, buenos y muy buenos, a través de nuestra vida. Fue mi hermano, fue mi guía. Él hizo la trocha para mí y para muchas personas. Él supo amar a su familia, amar a sus amigos y sobre todo amar a sus pacientitos. Decía Luis Felipe, todo niño tiene derecho a nacer bien. Considero que el mejor homenaje que nosotros podemos hacerle a Luis Felipe es que desde un principio, porque él llegó desde México, ambos estuvimos allá en México, su sueño fue el hospital materno-infantil de la Caja del Seguro Social, al punto que su primer paso fue la fundación de la Sociedad Panameña de Perinatología, de Neonatología, con tremendos especialistas en distintas especialidades, médicos, técnicos, enfermeras, gente de clase, los mejores. Ese es uno de los legados que ha dejado Luis Felipe. Es un alto honor y distinción participar en este homenaje y reconocimiento a la vida del doctor Luis Felipe Bernet. El doctor Bernet es un aguilucho formado en el Instituto Nacional, es un egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, es un médico pediatra neonatólogo formado en los mejores y más exigentes centros docentes, pero más importantemente, yo quisiera destacar lo que significó para mí el doctor Luis Felipe Bernet. Siendo yo estudiante del 7º semestre de la Facultad de Medicina, alumno del primer grupo del doctor Aníbal Tejada, yo decidía ir todos los fines de semana y los momentos libres al cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás y a las salas de esa institución docente. Ahí tuve la oportunidad de conocer al doctor Luis Felipe Bernet, quien me enseñó propedéutica y fisiopatología, quien me enseñó
a examinar los pacientes, a comunicarme con ellos, a hacer diagnóstico. Yo quiero en este homenaje a la vida de Luis Felipe expresarle gracias, Luis Felipe, por haberme enseñado medicina, por haberme inspirado. El doctor Luis Felipe Bernet fue maestro y profesor de generaciones de pediatras, de numerosos neonatólogos. A todo lo largo de su vida profesional se caracterizó por su vocación y por su permanente búsqueda del conocimiento para ayudar a los neonatos y a sus pequeños pacientes. También se distinguió por su activismo cívico, por el bienestar de la ciudadanía en general. Luis Felipe deja un legado y seguirá siendo fuente de inspiración a generaciones de médicos en los próximos años y décadas. De parte de un alumno, de parte de un amigo, hasta luego, Luis Felipe. Unas palabras a mi hermano Luis Felipe Bernet. Nos conocimos desde los tiempos del Instituto Nacional. Hicimos juntos la carrera de medicina. Coincidimos en México durante nuestra especialización. El doctor Bernet toda la vida fue muy extrovertido. Hacía amigos con mucha facilidad. Recuerdo que estando la Facultad de Medicina cerrada por el golpe de Estado de 1968, el general Torrijos fue a visitar el Hospital Santo Tomás, preguntando por sus necesidades. Como era de esperar, el doctor Bernet, que estaba en la sala pasando visita como externo, se acerca al general Torrijos, le comienza a dar sus opiniones acerca de por qué la facultad debía ser reabierta. Y el doctor Bernet, junto con otros compañeros, consiguió que el general Torrijos diera la orden para volver a abrir la Facultad de Medicina. Fue la primera que se abrió en ese periodo. Gracias al doctor Luis Felipe Bernet. Al doctor Luis Felipe Bernet siempre le tuve un cariño extraordinario. Realmente una persona maravillosa como ser humano y muy docente como médico. Y él siempre realmente me guardó un aprecio muy especial desde que yo empecé la residencia en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja del Seguro Social en Pediatría. Y él me guardó cariño quizás porque yo era muy cuestionador, muy escéptico. Entonces cada vez que él me daba alguna lección, alguna clase o me contestaba alguna pregunta, yo siempre quedaba con dudas y le preguntaba dónde está la referencia de eso, por qué no profundizamos más. Y él me decía, por supuesto, vamos a leer los dos más y mañana nos vemos y empezamos a debatir sobre tal o cual tema. Entonces a él le gustaba mucho eso porque lo obligaba también a prepararse y a estudiar. Entonces yo siempre fui muy cuestionador, ¿no? Y la verdad que eso le atrajo desde un principio y me llamaba que yo era su ahijado, que yo era su ahijado preferido en la residencia. Y así nos conservamos hasta ya la vida, hasta recientemente. Yo me acuerdo una vez, una anécdota, que él sabía que yo era muy franco, muy transparente, que yo siempre decía lo que quería hacer, a dónde quería ir, qué quería estudiar. Entonces yo siempre le decía al que me preguntaba, él decía que yo quería hacer infectología y quería hacer infectología en Estados Unidos, y después le decía que quería ir a Dallas, Texas, porque esa era como la meca de la infectología pediátrica en esos tiempos. Y él me decía que mira, hay mucha gente mezquina, mucha gente que quiere hacer daño,
que se preocupa por el éxito de los demás y no por el de uno. Entonces hay que tener cuidado. Así que mi mejor consejo, Xavier, él me decía Xavier, como sabía que era procedencia catalana, me decía, mira, tú cuando vas en un carro, pon la luz de señal de que vas a la derecha. Saca la mano de que vas apuntando que vas para la izquierda y sigue recto. Con eso lo que me quería decir es que básicamente no estuviera yo comentando mucho sobre lo que quería hacer, porque había gente que pudiera ser mezquina y cortarme las alas de lo que yo quería hacer. Así que siempre recuerdo esa frase con mucho cariño. Así que mi mayor aprecio tanto a la familia como a Gladys, porque realmente son una familia maravillosa. Hasta luego. Siempre tenía un sentido del humor increíble. Él me enseñó una de las frases más importantes que alguna vez alguien me había enseñado. Me dijo, báñate con aceite para que todo se te resbale, porque en esta vida hay que estar relajado. Así que él siempre tenía una musiquita agradable en el consultorio, jazz, música clásica, tanto conocimiento científico, tantos estudios que él tenía, y él siempre quería que estuviese accesible para todo el mundo, para todos los niños. Así que procuraba mantener unos precios que le permitieran a todos los niños de Panamá atenderse con él. Era muy cuidadoso, él no daba antibióticos por dar antibióticos. Muy pocas veces en la vida a mi hijo él le dio un antibiótico, porque él decía, hay que hacer estudios, vamos a hacer exámenes, vamos a ver el cuadro, vamos a ver si esto es viral, alérgico, o si en efecto es una bacteria que necesite antibióticos. El doctor Bernet es una tradición en mi familia. Mi hermano fue paciente del doctor Bernet desde que nació. Entonces cuando nació mi hijo, mi familia estaba pues tan contenta con él que me lo recomendaron y siguió siendo pues el pediatra de la familia, y me decía que iba a llevar a mi hijo hasta que cumpliera 18 años. Y siempre lo recibía con mucho cariño, con su habitual sentido del humor, su positivismo. Yo le llamaba el doctor House, porque no importaba lo raro que fueran los síntomas, él siempre daba con el diagnóstico exacto. Y te decía, al tercer día va a pasar esto, al quinto pasará esto, al séptimo pasará esto. Y dicho y hecho, cada vez que él te daba un diagnóstico, daba en el clavo. Compromiso, amistad, dedicación, vocación, humildad, grandeza en el trabajo caracterizan a Luis Felipe Bernet. 7 meses de embarazo de mi esposa, me llama para decirme, no te preocupes, todo saldrá bien, yo me encargo, tu hijo saldrá adelante. Nace mi hijo, ve su movimiento cervical, inmediatamente supo de qué se trataba y me indicó que sería un hijo con una habilidad mental tremenda. Luis Felipe además me aconsejó sabiamente sobre el temperamento de Pedro Pablo cuando vio al niño en su primera cita. No solamente eso, Luis Felipe lo vio crecer, lo aconsejó, lo vio casarse. En adición, me aconsejó también en un padecimiento personal que no me permitía subir escalera, me recetó y me curó. En el Teletón de 1991, dedicado a la recolección de fondos para parto de alto riesgo, me pidieron como representante del Banco Nacional de Panamá que hiciera unas palabras al respecto. Estaba Luis Felipe Bernet, no pude hacerlo. El motivo me iba a emocionar porque sabía que lo más profundo y más sincero de Luis Felipe estaba darle a todas las madres panameñas por igual el mismo tratamiento que yo pude y que Dios me permitió darle a mi esposa. Por eso y muchas cosas más, Luis Felipe Bernet, que Dios te tenga en la gloria, te lo mereces. ¿Qué puedo agregar a los dotes de calidad humana de Luis Felipe Bernet? Buen padre, buen profesional, buen amigo, excelente ser humano y repito, qué cualidades positivas no tenía el doctor Luis Felipe Bernet, que entregó su vida
por servir a otras. Que Dios te tenga en su gloria. Mi querido doctor Bernet, cada vez que pienso en ti pienso en alegría, en sonrisas. Recuerdo cada vez que me decías que hablaba hasta por los codos y que no paraba de hablar como un radio. No me arrepiento de que tu legado haya quedado plasmado en mi primer libro. Dejaste tu impronta en mí y mi familia, que durará para siempre. Te queremos mucho. Un abrazo a toda tu familia. Lamento mucho la pérdida de un ser tan extraordinario, un excelente doctor, médico pediatra, un docente abnegado que, a pesar de la edad que él ya tenía para jubilarse y todo, hasta el último momento siempre estuvo en las docencias, participaba activamente en las reuniones académicas. Para mí, una gran fuente de inspiración. Fue el creador de la Sociedad Panameña de Medicina Perinatal. Por eso fue que le hicimos el homenaje aquella vez, porque se lo merecía como gran fundador, como una gran persona que fue, y por todo lo que hizo por los niños, por la niñez, por los médicos a los que nos formó. Realmente le debemos mucho a tu padre, al tío Luigi, como le decíamos cariñosamente. El tío Luigi, un ser extraordinario, gran docencia, una mente clarito. Hasta el último momento él estaba muy clarito, con sus conocimientos frescos, siempre deseoso de enseñarnos y de transmitirnos sus experiencias. Lo vamos a extrañar demasiado, demasiado, y espero que tío Luigi esté con Dios y disfrutando de que todo lo que sembró está dando buenos frutos, y yo pienso que su legado perdurará, y ojalá podamos tener al materno infantil, que siempre fue su sueño, tener un materno infantil donde se pueda atender a los bebés, porque todo niño tiene el derecho a nacer bien. Recordamos al doctor Luis Felipe Bernet como lo que era, un maestro. Él, desde los principios de mi carrera profesional, fue mi tutor, fue mi profesor y mi maestro. Nos enseñó mucho más allá de lo académico. Nos enseñó a ponernos la camiseta por nuestra institución, la Caja del Seguro Social. Nos enseñó a aspirar a lograr cada vez más por tener mejores condiciones de trabajo, para así poder garantizar un mejor tratamiento a nuestros pequeños pacientes prematuros y lograr mejores resultados en su sobrevida. Siempre fue un luchador por el hospital materno-infantil, que hasta el sol de hoy no lo hemos podido tener en nuestro país, pero si algún día se construye, yo voy a ser el primero en pedir que lleve su nombre. Agradezco profundamente al doctor Luis Felipe Bernet todo lo que nos enseñó y todo lo que hizo en pro de nuestra profesión. Yo nací en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social en el año de 1993. Antes de que mi mamá me diera a luz, no se sabía con exactitud, bueno, nunca mi mamá presentó nada extraño, todo estaba bien, así que a la hora de mi nacimiento, pues no parecía pasar nada extraño hasta que nací, porque mi enfermedad no se detecta en las ecografías hasta el sol de hoy. Entonces, pues cuando nací, los doctores se dan cuenta de que nazco sin piel, nací con heridas abiertas, no tenía piel en los pies y nací con una enfermedad llamada epidermolisis bulosa. En ese momento, pues nadie sabía, y según lo que me cuenta mi mamá, estaba mi padrino y lo habían llamado porque era un caso bastante raro, y lo llaman, y mi padrino, dice mi mamá que automáticamente le dijo a mi mamá que
que no se preocupara, que íbamos a saber pues qué era lo que tenía. Mi padrino tenía una sospecha de que era epidermolisis bulosa, porque en Panamá ya había una niña que había nacido en el complejo y que se había atendido pues por diferentes cosas en el complejo, que era Elizabeth Sainz. A mí me diagnosticaron con epidermolisis bulosa simplex generalizada. Se mandó, mi padrino ayudó a que la biopsia se me hiciera, se mandara a México. Actualmente soy la única superviviente de la enfermedad en Panamá. Tengo 27 años, como ya les comenté. Tengo 27 años y en estos 27 años, que han sido un camino de altas y bajas, pero también de grandes gratificaciones, que mi padrino ha estado en todas. Cada cosa nueva que aparecía, nosotros la superábamos, y yo la verdad es que nunca me he rendido en absolutamente nada. Siempre he estado muy persistente, soy muy resiliente, he pasado muchas cosas que afortunadamente tuve la fortuna de tener ese ángel en mi vida que fue mi padrino, y que yo sé que donde está ahorita, que sé que está con Dios, que sé que está en el cielo, nos está protegiendo a todos. Así que, padrino, te envío un abrazo, un beso en donde quiera que estés, y no te preocupes que vamos a seguir echando para adelante. Toda la familia atendíamos con el doctor Bernet, que fue un buen médico, que siempre estuvo al pendiente de mis hijos. No tengo quejas de él. Cada vez estaban en enfermos, yo llamaba a él y siempre me recomendaba medicina para no ir directamente a la clínica. Entonces cuando ya estaba malito, ya no podía, entonces yo tenía que llevarlo. Me acuerdo una vez cuando mi hijo Jan Antoine tenía 1 año, estuvo malito en Cunayala, que de repente yo estaba de gira y me llamaron que estaba con la niñera, y me llamaron que mi hijo estaba hospitalizado, estaba en otra isla. Tuvimos que correr a la isla de mis padres, Corazón de Jesús. Yo estaba en San Ignacio y tuvimos que correr a Corazón de Jesús para ver a mi hijo. Ya era de noche. Cuando llegamos, el doctor nos dijo que le había dado convulsiones febriles. Bueno, seguimos 2 días. Cuando yo veía que ya no podía más mi hijo, ya yo estaba desesperada. Yo le digo, no podemos estar así viendo a mi hijo morir, y tuvimos que traerlo de urgencia a Panamá y llamar directamente al doctor. Claro, me regañó, ¿no? Diciendo que por qué había esperado tanto tiempo, no ves que tu hijo ya estaba casi moribundo. Y yo llorando, entonces me inyectó, lo trató y se curó, pero sí me dijo que iba a tener problemas del habla o del oído, de la sordera. Por eso él habló grande, él no puede. Hasta hicimos terapia con la esposa, con la terapeuta Gladys, la doctora Gladys. Ella es el que me trató a mi hijo para el lenguaje. Yo iba para allá, tenía cita tratada, y ahora mi hijo está grande. Imagínense si ya tiene un hijo, y el hijo también me iba a donde el doctor Bernet. Eso es lo que yo puedo decir de la experiencia que tengo con el doctor, buen médico, y siempre estaré en nuestros corazones. Respetaba mucho nuestra cultura, nuestras medicinas, era una persona muy abierta, siempre estaba para nosotros a cualquier hora, incluso cuando yo estaba en China con las diferencias de hora, siempre estuvo para mí. Era una persona que le gustaba cada vez que ibas para allá, el marisco, ir de pesca, e incluso varias veces junto con mi padre les mandó medicina a las personas que necesitaban en la comarca sin nada a cambio. Mi experiencia con él fue muy linda, como él dijo una vez, que él era mi papá putativo. De hecho fue así siempre, que siempre recurría a él más que a otro médico, que siempre decía que él era mi doctor, que era la familia también. La familia siempre estuvo acudiendo a él, y él siempre estaba para nosotros. Bueno, mi experiencia fue la verdad que muy linda junto a él, sus humores, y siempre estaré agradecida con él y con su familia, con él también por quererme bastante, a mí y a mi familia. Conocí al doctor Luis Felipe Bernet cuando fui residente de pediatría. Y desde entonces le agarré un cariño súper especial. Él
la bienvenida que me dio al servicio fue casi como una hija. Siempre se preocupó por mí, se preocupó porque aprendiéramos. Fue de las personas que me inspiró a amar la neonatología e incluso considerarla como el futuro de mi especialidad. Con el doctor Luis Felipe Bernet pues aprendí a examinar a un recién nacido. Fue la primera persona que me enseñó todo aquello que sé sobre los recién nacidos, cómo examinarlo, cuáles eran los primeros reflejos de un bebé, siempre con una sonrisa, siempre con un chiste, siempre con alguna anécdota. Él en aquella época siempre recuerdo cuando me hablaba cómo él regresó de México, cómo empezó la neonatología en Panamá, cómo fue creciendo, cómo fue desarrollando los programas de alto riesgo, esa vocación por los prematuros que estaban como en un olvido o en un limbo. Siempre en las rondas, siempre con nosotros interactuando. La verdad que fue una persona sumamente especial. Siempre me acogió con un gran cariño e hizo que el servicio de neonatología lo sintiera como mi casa. Luego cuando hice la especialidad de neonatología, también como un maestro, como una persona que te inspira, una persona que te contagiaba con su pasión, una persona muy apasionada, que cuando empezaba a hablar sobre todo aquellos planes y proyectos que tenía, te entusiasmaba y te sumaba a su interés o a su iniciativa. Era una persona muy especial, era una persona que se preocupaba por ti, que siempre estaba muy pendiente, te motivaba a ser mejor, te motivaba a viajar, a conocer otros centros de especialización. Fue una de las personas que me motivó también a que me fuera a hacer la extranjería a España, siempre muy interesado de lo que hice, de lo que aprendí allá. Me acuerdo que yo traje un libro sobre evaluación del neurodesarrollo en recién nacido. Ese libro le encantaba. Me decía: Mari, si ves ese libro otra vez, por favor me compras uno para mí. Y la verdad es que este libro lo tengo aquí en la casa y cada vez que lo veo me acuerdo de él. Así que cada vez que voy a revisar un recién nacido, y más ahora que el doctor Bernet pues no está con nosotros, pues no puedo evitar no recordarlo, porque él era parte de lo que hacíamos. Cuando terminé la especialidad siempre estuvo muy pendiente de cómo me iba. Mari, ¿cómo vas? ¿Necesitas algo? Si me sale un parto te voy a llamar. Todas aquellas cosas que hacían que él lo hacía muy especial. Él siempre se preocupaba por sus pacientes, por las personas más desprotegidas. Era una persona que tocaba la vida de los demás, una persona que cuando supe que estaba mal, pues estuve muy pendiente de él, y cuando pues se nos fue, la verdad que me produjo un dolor enorme. Era como si hubiera perdido a una persona, a un familiar, a alguien muy querido. La verdad es que la posibilidad de no poder despedirnos o no poder acompañarlo en estos momentos, pues es un momento es doloroso, pero a la vez es una oportunidad de dar gracias a quien lo merece. Darle las gracias a una persona que tocó la vida de muchas personas que no es fácil de olvidar. Es una persona que deja un legado y que deja una huella en ti con algo positivo. Y la verdad es que eso tenía el doctor Bernet, que siempre era: sobrina, ¿cómo vas, sobrina? Sobrina, ¿cómo van las motos? Sobrina, siempre veo tus fotos en Facebook y los viajes que tú haces. Y siempre era súper cariñoso: venga para acá, un abrazo, ¿cómo vas? Y son esas cosas que ojalá en algún futuro a uno lo recuerden así también, ¿no? Porque Luis Felipe tenía eso. Era una persona que dejaba huellas, una persona que uno quería mucho, y bueno, que su legado prevalezca en cada una de las personas y de las vidas que tocó. Gracias, doctor Bernet. Hola a todos, soy Luis Fernando Bernet y quiero hablarles de mi padre, un hombre responsable, dedicado a su familia, a su esposa, a sus hijos,
Lo recuerdo mucho haciendo tareas con nosotros, en actividades al aire libre, cuando íbamos a la playa a pescar. Esos días compartiendo con sus nietos, sobre todo cuando iba con mi hija a Pizzería Italia, comían langostas y estaban riéndose a carcajadas, siempre en un entorno donde sus seres queridos lo recordaban muy alegre, muy dinámico. Lo recuerdo mucho hablando con sus pacientes, siempre pendiente de la salud de todos sus pacientitos. Igual cuando escuchaba su música de Frank Sinatra, I Did It My Way, porque sí, lo hizo a su manera. Lo recuerdo mucho también escuchando Kenny G, siempre muy dinámico en todo lo que hacía. Me decía: Luigi, esfuérzate por ser feliz, tú puedes, no te detengas, confía en ti, tú puedes. Esa energía siempre muy positiva en todo momento. Papá, lo extraño muchísimo. Dios lo bendiga siempre, papá. Papá tuvo una vida bien vivida. Una vida que nunca midió por cuánto dinero hizo, sino más bien por cuántas vidas salvó, cuántas vidas mejoró, cuántos jóvenes inspiró a que siguieran su pasión. Y por esa lucha incansable, por esos derechos de esos bebés, niños, mamás, papás, familias más vulnerables de nuestro país. Una lucha que llevó año tras año, década tras década, nunca se cansó. Papá, te agradecemos por enseñarnos a bailar la vida, a surfear los retos, a soñar grande y exhortarnos a alcanzar esos sueños, pero también ayudar a otros a alcanzar los suyos. Una vida que dedicó al servir a Panamá, a servir a los suyos. Gracias al apoyo siempre de mi madre, a que le tenemos que agradecer muchísimo, quien siempre lo quiso incondicionalmente desde el principio hasta el final. Te extrañaremos, papá. Te extrañaremos como amigo, como mentor, padrino de muchos, doctor de miles, pero sobre todo como gran abuelito. Gracias por darnos el honor de llamarlo padre. Fue un honor ser su hija. También debemos agradecer a todo ese personal de salud que lo atendió desde el principio. Han estado luchando en esta guerra contra este virus. Médicos, enfermeras, internos, personal técnico, científicos y hasta personal de limpieza siguen en primera línea luchando y salvando miles de vidas. Muchas gracias, son nuestros héroes y nuestras heroínas. Gracias.